Introducción al dibujo básico. La línea. La línea es un elemento gráfico que nos sirve para definir formas al momento de realizar un dibujo. En esencia, una línea es una sucesión de puntos que están muy cercanos entre sí, dándonos la sensación de tener un objeto sólido y continuo. Es un elemento bidimensional que por tanto no existe en el mundo real, ya que al no tener tres dimensiones no es algo que podemos palpar, es simplemente la representación de un concepto. Como línea la podemos clasificar en dos grandes grupos, el grupo de las líneas rectas y el grupo de las líneas curvas. Las líneas rectas son líneas donde sus puntos se suceden uno al otro en una misma dirección, sin cambiar nunca de dirección. Y las líneas curvas son líneas donde sus puntos están cambiando siempre gradualmente de posición y de dirección, por lo tanto, nos describen una trayectoria curva. Sumada a esta, podemos tener otras dos clasificaciones según su forma, que son las líneas quebradas, que consiste en pequeñas secciones de líneas rectas que en algún momento uno de sus puntos cambia de dirección para generar quiebres. Y las otras serían las líneas mixtas, que se caracterizan por tener secciones de líneas rectas sucedidos de secciones de líneas curvas. De esta manera podemos generar diferentes tipos de formas, alternando entre una sección de una línea recta y una sección de una línea curva, o a veces cambiando las posiciones o la dirección a la que apuntan los puntos en una sucesión de líneas rectas. Para la siguiente clasificación vamos a empezar por borrar las líneas que ya tenemos acá para continuar con las líneas según su posición en el espacio. En esta categoría tenemos líneas verticales, líneas horizontales y líneas inclinadas. Las líneas verticales se caracterizan por ser líneas que van de arriba a abajo o de abajo a arriba. Las horizontales, por el contrario, son líneas que van de un lado al otro o viceversa, y se llaman horizontales básicamente porque están proyectadas paralelas o sobre la línea del horizonte, que es la línea donde se separa el cielo del mar a la distancia. La tercera clasificación son las líneas inclinadas, que se caracterizan por tener uno de sus puntos más arriba o más abajo del otro. Y esta sería la clasificación de las líneas según su posición en el espacio. Para la tercera clasificación, que es las líneas según su relación entre sí, nos encontramos con cuatro categorías. La primera son las líneas paralelas. La segunda son las líneas convergentes. La tercera son las líneas divergentes. Y la cuarta son las líneas perpendiculares. En las paralelas encontramos líneas que siempre van a guardar su distancia una con respecto a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros proyectamos los extremos de estas líneas hacia el infinito, nos vamos a encontrar que nunca se van a tocar y siempre van a mantener su distancia entre sí. Esto es lo que hace que se llamen líneas paralelas. Una siempre va a ir paralela a la otra, algo así como las carrileras de los trenes, por ejemplo. Las líneas convergentes, por el contrario, aunque parten de puntos diferentes como las paralelas, va a llegar un momento donde sus caminos se van a encontrar y se pueden cruzar en un punto al momento de proyectarlas. Estas pueden ser dos o más líneas. Lo importante es que cuando lleguen a un punto,
van a converger. Pueden converger en el mismo punto todas o en diferentes puntos. Ya depende de las necesidades que tengamos. La siguiente clasificación son las líneas divergentes. En esta categoría, las líneas parten de un origen común y a medida que se van proyectando hacia el infinito, encontramos que se van separando. Cada vez la distancia entre ellas se va volviendo mayor. Al contrario de las líneas convergentes, que a medida que van avanzando, esa distancia se va disminuyendo. Y la última categoría se trata de las líneas perpendiculares. Estas líneas son aquellas que se cruzan en algún punto, como las convergentes, pero tienen la particularidad de que el ángulo que forman es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y con esta última tendríamos la clasificación de las líneas según su relación entre sí.